nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, como les decía, realmente esta noche vamos a concluir este tiempo, esta última parte del seminario, del tiempo de estudio bíblico de la oración. Ni tan solo una hora. La importancia de la oración perseverante. La importancia de la oración que definitivamente en base a lo que el Señor nos enseñó a orar. Nos dio un modelo de oración que para recordar está en Mateo capítulo 6. ¿Amén? Mateo capítulo 6, que tiene todos los elementos de una oración perfecta. ¿Amén? 6:9, adelante. Cuando dice, vosotros, por parte, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Habíamos visto que el Padre Nuestro por excelencia empieza con alabanza y concluye con alabanza. Y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, y todos decimos amén. Entonces, amados, ya habiendo visto todo esto, en la última parte podríamos ver que es necesario, poniendo por lo primero, definitivamente es necesario justamente ver un pasaje que lo vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Ven? Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Ven? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. Y dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, siendo nuestro amado Rey, el que nos justifica, el que nos santifica, el que nos da paz, el que es nuestro sanador, siempre tomando en cuenta todos esos aspectos que hemos ido viendo en detalle, el que nos sustenta, el que es el que va adelante, el nuestro estandarte, Él es nuestro pastor y su presencia plena dentro de nosotros. Por lo tanto, definitivamente, hermanos queridos, nunca olvidemos esta promesa maravillosa que encontramos en el pasaje que acabamos de ver. Amén. Nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no haya habido promesas. Hay promesas hermosas en el Antiguo Testamento. Pero para los en el Antiguo Pacto, nunca fueron esas promesas que ahora tenemos nosotros en virtud de la muerte de nuestro amado Rey Jesucristo en la cruz del Calvario. Puso en vigencia un nuevo pacto en su sangre, y definitivamente hemos llegado a recibir en la gracia que vivimos preciosas y grandísimas promesas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, evidentemente, uno de los aspectos que con frecuencia el enemigo utiliza para que el cristiano o la cristiana no se acerque al Señor en oración es la culpa. ¿Amén? Es el sentimiento de culpa de lo que ha podido pasar, de lo que ha podido acontecer, de la vida desordenada, etcétera, etcétera. Muchas veces hay el pensamiento que dice, no, es que el Señor no creo que me perdone, no me ha perdonado todo, me falta. Y ese es un obstáculo que el enemigo astutamente utiliza para eso. Pero, hermanos amados, yo creo que es importante ver lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo, por eso la palabra de Dios
que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Si alguien pueda leer, tal vez, Efesios 1, 6. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Subraya. Nos hizo aceptos en el amado, no por nuestros méritos, no porque le caigamos bien, altitos, bajitos, gorditos, flaquitos, no. Somos aceptos en el amado. Por eso nos hicimos aceptos. Para alabanza, y vamos a ver desde el 6, ¿no es cierto? Nuevamente, amén. Tal vez un poquito más antes para que, desde el 4, ya vamos a leer desde 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes. Perdón. Ya se entró. Ahí está. Ya. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, amén, y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. Entonces, es nada más el puro afecto de su voluntad. En una oportunidad, un testimonio muy bonito, escuché que decía una persona, Señor, te fallo y me sigues amando, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué has encontrado en mi vida para seguir amándome? O ya no me amas, no sé cómo es. Y el Señor le dio una palabra que él se apropió de esa palabra. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia. Dios es amor, ¿amén? Y nos va a amar. Quiere evidentemente que vivamos una vida ordenada, santa, apartada para Él, pero no está buscando a qué momento le fallamos para castigar. No, Él nos ha aceptado en el amado. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. En el amado. Él ya nos ve a nosotros nuestras faltas, el Padre nos ve en nosotros a Jesucristo, y por eso somos aceptos en el amado. Amén. ¿Ya? Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Continuamente había una persona, por ejemplo, que le pedía a Dios que le perdonara por cosas que ya se había arrepentido mucho tiempo, olvidando que ya había sido limpiado sus viejos pecados. Es otra de las cosas que el enemigo utiliza muchas veces. Es como si dijera, perdóname por eso, Señor. ¿Por qué? Te va a preguntar el Señor. Ya te he perdonado, ya ha sido borrado, ya ha sido echado en lo más profundo del mar y no se acuerda más de ello. El enemigo es el que trata de hacernos creer que le está ahí haciendo recuerdo de los... No, si has confesado de corazón y has pedido de corazón perdón, ya se olvidó y se echó en lo más profundo del mar y es listo. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 1:9. 2 de Pedro 1:9, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero el que no tiene, dice, es una serie de situaciones que son mencionadas desde el versículo 4, ¿no? Que lo podemos leer con extenso. Pero, a ver, vamos a ver, para entender un poquito el contexto, vamos a ver desde el versículo 4, 1:4 adelante. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hemos leído eso. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, mira los pasos, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué dice? ¿Ah? Amor. ¿Cuáles son las dos columnas entonces? La primera, fe, con lo que empieza la lista y termina con amor. ¿Bien? Entre la fe y el amor hay todos estos elementos que son demasiado importantes. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nunca te olvides que lo más importante en el cristiano no es el don. El don es hermoso, el don es regalo, el don es un regalo de Dios. Amén. Pero el regalo no te va a hacer necesariamente un buen cristiano. ¿Qué te hace un buen cristiano? El fruto, el resultado de tu búsqueda, el resultado de tu crecimiento. Amén. Por eso dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. Por eso les recomiendo que especialmente desde el versículo 5 adelante hasta el versículo 8 puedan incluso ver otras versiones para quizás algunas palabras no son muy claras, no sé, pero hay versiones, por ejemplo, Biblia de lenguaje más sencillo, ¿no? No hay Nueva Traducción Viviente, que es muy buena versión que pueden utilizar. Ahora bien, versículo 9, ahora entramos. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado, subraya esta parte, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa eso? Que esos pecados ya han sido perdonados. Se ha olvidado que ya ha sido purificada su vida porque ha confesado sus pecados. Amén. Entonces, definitivamente, ese es importante, este aspecto. Ahora bien, una oración que es hermosa cuando hay esta situación, es esta, como un modelo, digamos, ¿no? Que se puede tomar. El confesar y decir, acepto que me hayas perdonado. También dispongo mi voluntad para perdonar a aquellos que han pecado contra mí. Ese también es otro de los obstáculos para tu comunión con el Señor. Hemos visto los elementos de la oración por excelencia. ¿Cuáles son? Si no perdonáis vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre no perdonará sus ofensas. El perdón vertical está en función al perdón horizontal. Es la cruz. La cruz. El perdón horizontal está en función al perdón vertical. ¿Amén? Ahora bien, dice, por esa razón la verdad tardó mucho. Ese es el punto en el que muchas veces hay cuando no hay comunión con el Señor porque no se ha perdonado de corazón. ¿Amén? Otros obstáculos para la oración. ¿Cuáles son? El temor y la depresión. El temor y la depresión. O sea, ¿ha escuchado tal vez decir, yo no me animo a convertirme, a ser cristiano, porque temo fallarle? Todos le fallamos. No hay, es que cuando yo sea, voy a hacer esto, voy a ser perfecto, voy a ser así, voy a ser... No, ¿no es cierto? Entonces, como, digamos, hay una lucha permanente y fallamos al Señor, pero viene la depresión. ¿Qué sentido? Creo que no voy a poder y abandonan el caminar cristiano. Cuando sobreviene la depresión, dice, no, creo que no voy a poder. Hay un pasaje que es increíble por el lugar donde se encuentra, porque muestra el número de la bestia. Juan 6, 65.
¿Qué dice? Juan 6:66. Cuando vieron que el costo de seguir a Cristo, porque hay un costo para seguir a Cristo. Hay un costo para vivir una vida cristiana verdadera. No es una religioncita más de la que estamos, pero vale la pena. Amén, vale la pena. Juan 6:66, ¿qué dice? Al oírla, muchos de sus simpatizantes, curiosos, que habían llegado así de paso, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Es dura la vida cristiana? ¿Cierto? Desde el 60 vamos a leer ya, desde el 60. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Si ha salido de una religión cómoda, es cómoda, que no exige, que entonces, eso no, ¿no es cierto? Y entramos a una vida cristiana que sí el Señor demanda santidad, demanda consagración, búsqueda, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que Él nos da, que hemos visto. Amén. Ahora, ¿qué dice el 62? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Subraya esto: la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué dice la carne para nada aprovecha? No es en tus fuerzas. ¿Qué discípulo quiso afrontar en sus fuerzas? Bueno, varios, ¿no? Pero uno que muestra la palabra. Pedro quiso en sus fuerzas decir: no, yo esto, lo otro, y lo negó 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces lo negó porque estaba la carne para nada aprovecha, ¿no es cierto? Pero, dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque nos llenamos de la palabra de Dios y en oración le entregamos todo a papá y recibimos de la fortaleza. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que y quién la había de entregar. No es de todos la fe. Han llegado al caminar cristiano muchos, en principio, ¿no? Ahora, si no le fuere dado del Padre. Por favor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron. ¿Qué tal? Porque es en sus fuerzas, ¿no? Eso es la importancia de la oración, la importancia de buscar al Señor de corazón, la importancia de no descuidar la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno. La alabanza es importante. No, pero no, bueno. Ya, amén. Gloria a Dios. Hemos dicho, hermanos queridos, Isaías 61:3. Hemos dicho que definitivamente aconseja, ¿no? Acompañar la oración con alabanza. 61:3. Isaías 61:3. ¿No? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Gloria suya. ¿Amén? Entonces, esto ayuda cuando estamos
en oración y acompañamos a la alabanza, identificamos con la letra, nos llena de gozo, nos llena de realmente de esperanza de seguir adelante, amén. Y como dice la palabra ahí, se les dé óleo de aceite, pero que es el amén. Ahora bien, hemos hablado de promesas. En la oración, ya final, ¿no? Cerrando la oración, nunca te olvides de agradecer. Pregunto, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 6.000 promesas. ¿Qué había sido? Que habían estado contando promesas dadas en el Antiguo y que se repiten en el Nuevo. No, promesas solamente suelta, la única que aparece única en el Nuevo, ¿no? En total son 3.500 promesas, una cosa así, ¿no? Bueno, que nos acordemos de que hay más de 3.000 promesas, ya está bien, ¿amén? Pero imagínense extraordinario realmente, ¿no? Extraordinario, ¿no? Definitivamente. ¿No? Gloria a Dios. Todos los días agradece al Señor que por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por el Señor, para empezar, me dirijo a Dios diciéndole, Padre, cosa que no se podía en el Antiguo Testamento. Es solamente el Mesías que iba a llegar. El Mesías iba a ser el Hijo de Dios que podía dirigirse directamente a Dios como Padre. Pero a nosotros nos ha adoptado. Y como nos ha adoptado, nos ha hecho hijos, coherederos con Cristo, para decirle Padre. Amén. Abba Padre. Entonces, todos los días hay que agradecer al Señor por esas preciosas promesas. Alabo su glorioso nombre, me apropio de sus grandiosas promesas que hemos visto, el nombre del Señor, que Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestra paz, Él es Jehová Jireh, hemos visto que el que nos provee, nos sana, ¿no? Promesas. Y procuro, sobre todo, santificar su nombre. ¿Cómo se santifica el nombre del Señor? Diciendo simplemente, ¿cómo santificamos su nombre? En el testimonio. En el testimonio. Cuando evitamos el pecado, cuando evitamos, qué sé yo, el caer en tentación, o procuramos, nos cuidamos, hermanos, de vivir una vida apartada para Él. Amén. Ahora bien, a pesar de que ahora estoy, digamos, el mundo se ha hecho más duro, cada vez más difícil la vida, y las actividades muchas veces provocan que se vaya descuidando la oración, ¿cierto? Pero contra eso hay que luchar. Contra eso hay que luchar. ¿Y cómo? ¿Cuál es también las artimañas del enemigo? Tratar de distraer al principal, al que le preocupa más que no oremos, el principal interesado en que no oremos es el enemigo. ¿Cómo les gustaría? Como dice alguien compartía lo siguiente. La Biblia menciona que como león rugiente anda dispuesto a ver ¿a quién? Devorar. ¿Quién? El enemigo. Como león rugiente anda dispuesto a ver quién devorar. Y cuando dice este ministro ese compartimiento, dice, sospecho que ahora ya no necesita andar como león rugiente, sino anda de puntillas para no despertar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque un pueblo de rodillas es tremendo. Cristiano de rodillas es tremendo. ¿Ven? Entonces, ahora bien, oración diaria.
Ya hemos visto por uno mismo primero, ¿por qué? No por egoísta, sino porque dice, cuida de ti mismo, dame un corazón limpio, una mente renovada, Señor. Después hemos visto la familia. Después la iglesia, es en ese orden de prioridad. Primero por uno, después por tu familia cercana, tu entorno. Después la iglesia. Después por tenemos que orar en este tiempo por nuestra nación. Bolivia. Que es realmente de situación que usted sabe. Ven, dando que sean fijadas las prioridades de Dios respecto a estas esferas. Abiertamente declara, ¿no es cierto?, que definitivamente la justicia de Dios se exprese plenamente. ¿En qué sentido? Él nos justifica, Él es nuestra justicia. Si Él es nuestra justicia, nosotros no vamos a buscar hacer justicia por mano propia. Mía es la venganza, yo daré el pago, darle todo a Él. Él es mía, déjame a mí. Y entregar todo a Él, pero integralmente, ¿no es cierto? Y agradecerle por el gozo y la paz que sobrepasa el entendimiento. Y hay algo que muchas veces el cristiano lo dice muy rápidamente, pero si vamos a ir paso por paso, como hemos estudiado el Padre Nuestro, la oración por excelencia, hágase tu voluntad. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Te voy a tomar en serio, ¿en serio me estás diciendo? Hágase tu voluntad. Su voluntad. Será por algo que no me está dando ese caprichito que estoy ahí. ¿No es cierto? Te entrego todo, Señor. Hágase tu voluntad. Ciertamente muchas veces quizás no me agrade, ¿no ve? Pero fundamentalmente hágase tu voluntad. Ahora bien, provisión. Este es algo que es hermoso. Ese punto, por ejemplo, lo podemos ver. Han escuchado hablar de un término que se llama providencia. Providencia. La providencia, más allá de un nombre de una hermana, ya es la provisión. Puedes ver la providencia de Dios, por ejemplo, del Antiguo Testamento. El Señor preparó todo, de tal forma que Esther llegue a ser reina en momentos en los cuales su pueblo estaba a punto de perecer. ¿Han leído el libro de Esther? Si no lo han leído, por favor, procede esta noche misma en vigilia. Digo por fe. Amén. Y ahí van a ver ustedes cómo circunstancias, no aparece el nombre de Dios. Es interesante, es uno de los 2 libros de la Biblia donde no aparece el nombre de Dios. ¿Cuál es el otro? Cantares, ¿no es cierto? Donde no aparece el nombre de Dios. Pero sí vemos su mano, cómo el Señor permitió que ella llegue a ser para este tipo de ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, la provisión no nos hace faltar, pero hay cosas por anticipado ya el Señor ha permitido. Hay testimonios que dicen, ahora entiendo por qué realmente el Señor me tenía preparado esto. No, por anticipado. Amén. Vamos bien. Ya, pues, amén. En lugar, no somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Hay expresiones que dicen, no, es que yo nací
para perder, y soy un perdedor, ya soy destinado, nací estrellado. Patito vida, ya no. Hay un personaje en las escrituras que está en un libro que al principio nadie le da bola porque es lleno de genealogías, Primera de Crónicas, genealogías de una tribu, de la otra tribu, con nombres, para mostrar que el Señor nos conoce por nombres, por eso es. Amén. Entonces, hay la oración de significa dolor. Y tal vez para aquellos que no les abro el apetito para que ustedes esta noche misma busquen según Primera de Crónicas, ¿eh? Capítulo 4, y ahí, en medio de las genealogías, se encuentra esta poderosa oración. Primera de Crónicas, capítulo 4. Hay genealogías, ¿no? De que padre de este, padre del otro, padre del hijo de bueno, son familias de las tribus. En este caso, los descendientes de Judá, de la tribu de Judá. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó, ¿qué? Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Imagínense, el nombre Jabes significa dolor. Cada vez les recordaría a este que había de depresión, no sé, sino que a partir del 10 hay una oración preciosa, ¿sabes? Diciendo, me dieras bendición, ensanchar, y si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice? Le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Aspectos relacionados con en el sentido de que la verdadera riqueza es la bendición de Dios, la presencia de Dios, es la que realmente vale la pena. Me ensancharas mi territorio, mi visión. Tu mano estuviera conmigo, la dirección. Me libraras del mal, es la protección. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino huestes espirituales de maldad. ¿No es cierto? Eso lo dijo de corazón. Y el Señor le otorgó lo que pidió. Amén. Tremendo. Entonces, definitivamente, la provisión, ¿no? En lugar de lamentarnos, por sentado que las bendiciones de Dios, y hay el Señor, está lo que dice, Jireh. Aquí no significa, ¿no es cierto? Sino lo que es mensaje. ¿Por qué Jireh? ¿Por qué se activó la bendición para Abraham? Cuando le pidió a Abraham algo tremendo. ¿Qué le pidió? Que le entregara a su hijo. Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. ¿Bien? Y no negó a su hijo hasta el último. Entonces vino la bendición. Cuando entregas, escucha iglesia, cuando entregas lo que más amas, activas Jehová Jireh. Cuando entregas, estás dispuesto a entregar lo que más amas. ¿Qué cosita estás guardando? Estás dispuesto a entregar, dispuesto. El joven rico que vino, que era muy capo en muchas cosas, había guardado la ley y todo lo demás. ¿Qué cositas te falta? Vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Ya está. Le tocó lo que más amaba y se fue triste. Lo que tenía mucho dinero. Si él aceptaba ese llamado, hubiera estado gozándose la presencia de papá. Pero no puede servir a dos señores. Amarás uno, menospreciarás otro. Es tan sutil esto que hasta se puede idolatrar. Uno piensa en la idolatría solamente en imágenes, en estucos.
¿no es cierto? No, hay otras formas de idolatría. Al dinero, hay idolatría al trabajo, hay idolatría, en fin, varios tipos, a los hijos, a dependencias emocionales, a los seres queridos, a los papás. Por eso, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí. Amén. Eso. A las mascotas también. Ya lo dejaremos. Entonces, cada día en oración dispongo mi voluntad para buscar el reino de Dios en primer lugar, y luego oro por mis necesidades, clamando, recibiendo las promesas de Dios de sustentarme. En estos días realmente, qué importante este punto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cada día me da el pan que necesito. Pero siempre en el que hemos ido viendo, ¿no? El orden correcto. Hay una expresión que leí que me bendijo mucho y lo puedes anotar. Es un llamado que hace el Señor. Escucha, iglesia, para todos, para todos. El día que respondas a mi llamado a la oración, comenzaré a satisfacer todas tus necesidades. Respondas al llamado de todas tus necesidades. Amén. Porque si hay un llamado supremo, amén, es más, incluso ni siquiera tan importante como el llamado a predicar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Y cuántos recuerdan el pasaje de Marta, María y Lázaro cuando Él los visita en su casa? ¿Quién estaba trabajando? ¿Para quién estaba trabajando? Se lo estaba preparando para el Señor. ¿Y María? A los pies del rey, escuchándolo a Él. Y se queja María y le dice, Marta, y le dice, maestro, ¿no te da pena que mi hermana no me ayuda? O sea, un poco más le dice, esta ociosa no me está ayudando. ¿No ve? Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Se escucha decir una expresión, el falso afán, a veces andando vueltas y no está haciendo nada efectivo. Hermanos, hay un orden establecido por Dios. Antes de ponerte en actividad, ponte a los pies de Jesús. María estaba a los pies del rey, recibiendo de él. Después se levantaría y actuaría con la guía plena del Espíritu Santo. Siéntate a los pies del rey para después levantarte, caminar y estar firme delante del enemigo. Amén. Ya que respondas a mi llamado a la oración, comenzaré a satisfacer tus necesidades. Es algo que realmente viene de Dios. Ahora bien, la oración relacionada con las... Hay algo que no es fácil. Hay otras que no son muy fáciles de tratar. Amén. 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 Pero la Biblia nos dice soportando sus discípulos. ¿Hasta cuándo habré de soportar? Pero igual los amó. Y los amó hasta... ¿No es cierto? Le dolía en su corazón verlos así, que estaban dudando. Pero igual. Entonces el trato... si la persona debe perdonar, no es una opción. Perdonar de corazón. ¿En las fuerzas? No, nunca vas a poder perdonar en tus fuerzas. Pedrito quiso impresionar, ¿no? ¿Hasta cuánto voy a perdonar?
veces. Era nomás lo que la ley decía. Hasta 7. No, allá te recibo premio. 70 veces 7. No ocurre automáticamente, no se preocupe, no es que usted ya... No, es una disposición de corazón, pero primero disponga su corazón. Y sea sincero. Háblele al Señor, dígale, Señor, no puedo. No puedo perdonar. Esta situación no puedo, Señor. Va más allá. Desde la coronilla hasta la planta de mis pies se resiste a perdonar. El Señor pondrá ese perdón de la cruz, por la cual Él pudo decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es el perdón maravilloso de la cruz, la sangre preciosa de Él. Entonces, recibiendo eso de Él, nos ayuda a perdonar. Amén. Nos da la fortaleza para perdonar y olvidar. Yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón, pues. Y somos terribles, los seres humanos. Ay, pero siempre se queda, ¿no? Ah. Ya no digamos con ese dolor, digamos, pero se queda un recuerdo sin dolor. Ah, es interesante. Sí, sí. ¿Cuándo sabes que no hay amargura? Cuando testificas sin dolor. Sin bronca. Pero cuando estás testificando algo y me ha hecho esto y me ha dicho esto, ahí está todavía la llaga. Pero cuando no, evidentemente, hermanita, yo estoy de acuerdo contigo, no nos va a volver amnésicos. No vamos a recordar cosas que nos han pasado, cosas tristes, pero las recordamos sin dolor. Sin dolor. ¿Amén? Es importante ese aspecto. ¿Ya? ¿Amén? Cada día debemos perdonar a los que nos han ofendido antes que podamos recibir la limpieza de Dios. Tener nuestra voluntad para perdonar a quien habrá momentos que no, pero a medida que aprendemos a perdonar nuestras ofensas, llegamos a ser candidatos sobre Dios. Es perdonador y debemos, si tenemos la naturaleza de Él, debemos buscar. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ven? Gloria a Dios. Poder. Usted ya no quiere que el enemigo lo siga acorralando. Si quiero ponerlo contra el suelo, debe aprender a colocarse ya una vez colocada la armadura de Dios, todo, es decir, orar, levantando un cerco de protección alrededor de sus seres, de usted, de sus seres queridos, de todo lo que posee. Ya hemos compartido la armadura de Dios. La armadura de Dios que la tenemos puesta y que todos sus elementos, yelmo, coraza, cinto, los pies, los calzados, la espada, el escudo, todo. Confesar esto y en el nombre de Jesús, por la espada que es la espada del Espíritu Santo, vencemos a Satanás. Por medio de la oración, a través de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, porque si no, así no seremos vencidos por el enemigo. ¿Qué dice? Vence, dice, no permitas que seas vencido por el mal, sino haciendo el bien, vence. Estos son algunos de los beneficios que se ha recibido desde que hay la prioridad de la oración. Amén. Respondamos al llamado a la oración. A ver, nunca te olvides una cosa que hemos compartido en el desarrollo de este estudio. Decíamos en alguna oportunidad, hay pasajes que nos muestran que Jesús necesitaba orar cada día, ¿sí o no? Si Jesús se apartaba y oraba, imagínense nosotros, qué capos que somos. Pucha.
¿No es cierto? No. Si el Señor Jesús necesitaba orar cada día, ¿cuánto más nosotros? Amén. Y hay pasajes al respecto, ¿no? Que la palabra nos muestra. Antes incluso de que sus discípulos lo vean ministrar sanidades, compartir a la gente, de pronto se acordaban que noche antes el Señor había estado orando y al día siguiente desarrollaban maravillas, ¿no? Y eso es lo que nos dice la palabra. Tú, cerrada la puerta, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nunca hagas mucha ostentación de la cantidad de tiempo que dedicas a la oración. Eso es entre tú y el Señor. Es como el asunto del ayuno. Algunos que están en ayuno y ponen cara de ayuno. No, unge tu rostro para que nadie vea sino tu Padre que está en los cielos. Padre que ve en los cielos te recompensará. ¿Ven? Amén. La vez que, por ejemplo, el Señor derramó sanidad sobre la vida de la suegra de Pedro, ¿no? Él estaba orando noche antes y el Señor lo trajeron a la casa. Es más, no solamente sanó a la suegra de Pedro, sino había enfermos poseídos por demonios y a todos los sanó. Hay poder. ¿Qué debemos buscar? La iglesia nació Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente debemos estudiar como la tercera persona de la divinidad, parte de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino entender que el Señor nos ha proporcionado el Espíritu Santo para recibir poder. Y eso muchas veces ignoramos, nos quitamos la bendición. ¿Qué dijo el Señor? Les conviene que yo me vaya. O sea, cuando les ha dicho que se iba a la diestra del Padre, que se iba a alejar de ellos, ¿no es cierto? Se han puesto su carita. ¿Qué carita pondrían? Les conviene, no demuden sus rostros, les conviene que yo me vaya, porque voy a pedir al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu de verdad. No solamente voy a estar con ustedes, voy a estar en ustedes todos los días. Recibir poder, recibir poder. Eso acordémonos siempre. Lléname de poder, Señor. Lléname de poder. Amén. Amén. Ahora bien, hizo de la oración algo que definitivamente fue primordial en su vida ministerial. ¿Cómo quieres que sea tu día? Bendecido. Entregue su día. Pero tampoco se va a empezar a quejar de que por decirte por alguna circunstancia hay algo que ha pasado, ¿no? Sino de afrontar. Para que ese problema que antes tenías sin oración te apabullaba, ya de pronto vas a ver que no, que vas a hacer frente, porque en el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo caído, hermanos. No estamos en un mundo en el milenio, pero ahora nuestra lucha es firme. Pero si hay oración, hay poder. Si hay poder, hay fortaleza. Y para hacer frente con las fuerzas de búfalo. ¿No dice amén? Amén. Amén. ¿Cuáles son Satanás? Significa adversario, es enemigo. Utiliza muy bien a veces, ¿no? Porque aquí no se echarle la culpa, hay cosas
no deis lugar cuando ya ya. Interrupción. Dos. Ya lo dejaré. Interrupciones. Cansadito estoy. El cuerpo te lo mira. Le podemos poner muchas cosas, ¿no? Y todavía encima, sin vergüenza, ay Señor, sabes que este día ha sido terrible. Y el Señor buenas noches. Dos días en la que no puedo hacer absolutamente nada. ¿Cuáles? Ya. Si vas a seguir mañana es el día de decidir. En el día. Habla con tu Padre. Hablemos con nuestro Padre. Clamemos a nuestro Padre. Busquemos a nuestro Padre. Digámosle, Señor, no puedo quedarme así. Bien, tengo que hablar contigo. Como cuando tenemos algo y deseamos que alguien nos ayude, vamos, estamos frecuentemente ahí. ¿No? Entonces estamos. Pero la pereza, es importante entender que muchas veces nos quita bendición. Nos quita bendición. Hay que eso. ¿Amén? Y distracciones mentales. De pronto empiezo a acordarte de que se te ñañaron, y que estito, que lo trito, que lo dije, que no le dije, que le he dicho una cosa que no he dicho, y si he dicho, está bien dicho, a pesar de que no he dicho. Entonces ya empiezan las distracciones mentales de pensar en otras cosas. Piensa en su Padre, piensa en la oración, piensa en las promesas, piensa en la palabra. Por eso memorice palabra. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo todos los días. Acuérdese de una promesa que ha leído esta mañana y vaya a esa promesa y léala fuerte. Y Señor, tu promesa dice, y me apropio de esto, Señor, que tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. ¿Amén? Amén. Vamos a empezar entonces con la primera. Interrupciones. El teléfono y el timbre pueden ser terribles enemigos del creyente. Apague su celular. Hay que tener disciplina. Amén. Por esa razón quizás hay hermanos y hermanas que son personas muy ocupadas, ¿no? Que prefieren, digamos, eligen orar temprano por la mañana, cuando no hay todavía interrupciones. ¿Amén? Ahora, el salmista David, el dulce cantor de Israel, no tenía teléfono ni timbre. Tenía 8 esposas, 10 concubinas, 22 hijos y un reino que gobernar. Vaya, si estaba ocupadito. No resulta sorprendente entonces que uno de sus horarios para orar fuera de mañana. ¿Dónde está eso? Salmo 5:3. Salmo 5:3. Qué lindo Salmo es este. Salmo 5:3. Temprano. Y vamos a leer este Salmo. Capítulo 5, versículo 3. Amén. Y no los raye con 5:3.
Porque vamos a leer desde el 1, amén. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz del clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Háblele con ternura al Señor. Amado Padre, bendito Dios, precioso Señor. Rey mío, Dios mío, a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. No es que estoy apuradito. Saber esperar. No te apresures a salir de su presencia. Ocupadito estoy. Nada que ver. Prioridad, buscar al Señor de corazón. Amén. Gloria a Dios. Hay un testimonio que registra la historia, testimonio cristiano de una hermana llamada Susana Wesley. Tenía 19 guaguitas, pero fueron 2 de ellos fundadores de una obra maravillosa para el Señor, producto de su oración. No justifica que ella podía decir, no, ya tengo, no voy a poder, no. Entonces, toda, es decir, toda su vida fue escoger un tiempo a solas con el Señor, arrodillarse junto a su cama y conversar con Dios. No había nada que impidiera esa situación cuando la prioridad es Dios. Nada es más importante. Tienes un tiempo para Él y ese tiempo es fundamental. Cuando has hecho eso, cuando te has disciplinado, al principio la disciplina es un poquito... ¿Por qué? Porque la persona no está acostumbrada a orar. Si usted no está acostumbrado a hacer ejercicios, puede hacer 20 flexiones ahorita, ni media flexión. Pero ya cuando ejercitas, te van a tener que sacar de la oración. Qué lindo. No se quiere salir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, definitivamente, nada tiene que estar por encima. La prioridad. Y vamos al título del estudio que hemos estado realizando, en base a ese pasaje de las Escrituras que dice, no habéis podido velar conmigo. Una hora. De las 24 horas, una horita. No puedes destinarme a mí. No habéis podido velar conmigo. No. Ahora, evidentemente, ya hemos visto en el estudio desarrollado, no solamente puede ser una hora, sino puede ser todo el día. En tiempos en que la palabra se cumple cuando dice orar sin cesar. Comunión con el Señor. Siempre llevará ratos, llevará momentos en que de corazón le digamos, Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, hermoso. Amén. Ciertamente surgirán, y es adelante, el cristiano o la cristiana que se dispone a realmente hacer su vida una vida de oración, va a tener delante el enemigo provocando situaciones. No se canse, no se acobarde, siga adelante, porque lo que viene después es maravilloso. El Señor recompensa a los que en Él esperaron y buscaron de corazón. Amén. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Ahora bien, definitivamente es importante tomar al Espíritu Santo como lo que nos muestra la Escritura. La tercera persona de la Trinidad. Persona. No como algunas doctrinas erróneas o falsas enseñanzas que mencionan al Espíritu Santo como una esencia, como una energía. Nada que ver.
¿no es cierto? Lamentablemente los testigos de Jehová, por ejemplo, sí consideran al Espíritu Santo como una emanación, como una energía, nada, es la tercera persona. Y si es persona, al Espíritu Santo lo puedes rechazar. Al Espíritu Santo lo puede apagar. Al Espíritu Santo se lo puede ignorar. Pero por el contrario también al Espíritu Santo se lo puede considerar y tomar en cuenta. ¿No es cierto? Y pedirle, lléname, toma control de mi vida. Dame un corazón limpio. Mi Espíritu Santo, lléname. ¿Amén? ¿Ya? No solamente algunos se hacen un lío cuando dice, ¿acaso no solamente es al Padre en el nombre de Jesús? Sí, al Padre en el nombre de Jesús, pero también el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando dicen amén, y es Dios, parte de la divinidad, es Dios. Amén. Por tanto, pedirle, lléname, Espíritu Santo, toma control de mi vida. Ayúdame, guíame, lléname, Señor. Cada uno de ellos, cada una de las personas de la Trinidad tienen su función. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es llenarnos de poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hizo de un Pedrito tembloroso que negó 3 veces al Señor. Por el Espíritu Santo, en Pentecostés se levantó Pedro y lanzó la primera predicación. 3,000 adentro. Qué tremendo lo que hace el Espíritu Santo de Dios. En el poder del Espíritu Santo nacimos de nuevo. En el poder del Espíritu Santo fuimos nuevas criaturas. Nacimos de nuevo. Somos hijos de Dios. En el poder del Espíritu nos recuerda. Hay una palabra que dice, no necesitará nada, sino el Espíritu Santo les pondrá palabras. O sea, les recordará. Entonces no leen, no, el Espíritu Santo, ¿qué cosa le va a recordar? Nada. San Juan Gonazo. ¿Me vas a recordar? ¿Qué cosa le va a recordar? El Espíritu Santo nos recordará lo que ya habíamos sembrado. El Espíritu Santo nos aumentará la fe. ¿Cuánto dice amén? La fe es por el oír la palabra de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, el Señor Jesús fue resucitado. Fue arrebatado a la diestra del Padre. Por el poder del Espíritu Santo, la iglesia también será transformada, arrebatada al encuentro del Señor. La iglesia nació por el Espíritu Santo. Y la iglesia empezó con poder desde el principio. Y el Evangelio se difundió en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante tomar en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bien. Evidentemente, es importante también entender lo siguiente, ¿no? ¿A qué se llama espíritu de oración? ¿Escuchado hablar de eso? Espíritu de oración. ¿Quién tiene el espíritu de oración? Intercesión. Espíritu de oración se expresa a través de que la oración en tu vida no es simplemente cubrir una hora, ni siquiera. Hemos hablado de una hora como un referente, por decir. ¿Me explico? Inicialmente, usted que nunca le ha gustado la oración, ya dispone su vida para por lo menos estirar en 1 hora de oración. Pero no es cumplir esa hora y se acabó, no. Espíritu de oración es estar dispuesto a orar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es prioritario en su vida. Eso es algo que ocupa una prioridad en su vida. Amén. Por eso, el apóstol Pablo, amén, nos habla y menciona en las Escrituras su visita a Atenas. Atenas es la cuna de la sabiduría, de la filosofía. Amén. Grecia. Hechos capítulo 17, versículo 28. Hechos capítulo 17, versículo 28. Cuando se le dio la oportunidad por el Señor para compartirles a estos hombres llenos de conocimientos, de letras y de sabiduría humana, ¿no es cierto?, les dice algo tremendo en Atenas. Cuando él llega a Atenas, ¿verdad? Llega a Atenas y encuentra que habían tenido varios santuarios, ¿no? De todo. Dios de esto, Dios del otro, Dios de no sé.
pero de pronto encontraron un lugar vacío. Y yo había puesto un letrero ahí, al Dios no conocido. A ese es al que he venido a predicar, es decir, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando les comparte esto, está en capítulo 17, vamos a leer desde el 24. El Dios que hizo el mundo, vamos a leer desde el 23, amén. 17, 23, por favor. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en el altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Porque tenían de todo tipo de dioses. Pero por si acaso hay uno al que no conocemos. Al Dios no conocido. Es a ese al que venía a predicar. Qué tremendo la sabiduría del Señor, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Y todas las cosas. Versículo 26, que dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué significa eso? ¿De quién? De Adán. Es el primer hombre. De una sangre hizo todo, ha hecho el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden, los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermano, esto podemos incluso decirles a las personas que no conocen al Señor. ¿Tú sabías que el Señor está cerca de ti? Que palpando lo puedes encontrar porque Él está en todas partes. ¿Cuál es la gran diferencia entre nosotros y el inconverso? El inconverso, si bien el Señor está ahí, pero no lo recibe, no lo confiesa. Hasta que lo confiese y lo reciba como Señor y Salvador, ya va a dejar de palpar o lo va a tener dentro. Ahora bien, porque este es pasaje de oro, versículo 28. Porque en él vivimos, nos movemos, somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. 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 Realmente, hermanos amados, somos adoradores de Él. En Él nos somos, vivimos, nos movemos. Estamos aquí, estamos allá, estamos acullá. Y donde estemos, debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Amén. Sea que elija la mañana, el mediodía, la noche como horario regular de oración, lo importante es que se tenga un horario y un lugar fijos para orar. Amén. Lo que dice la palabra, tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, tu Padre que está en secreto, te recompensará en público. Elegir un lugar tranquilo, privado para orar, y encontrarse con Dios todos los días. Diga conmigo, todos los días. Así como dice, no he almorzado. Wow. Así debe decir, no he orado. Cuando es prioritario. No he tomado tiempo con mi Señor. Perdóname, Señor. Teníamos un rato que habíamos quedado en que me iba a encontrar contigo. Amén. Amén. Ahora, vamos a ir a la somnolencia. ¿Cómo puede vencer el creyente, el enemigo, la somnolencia? La pereza. La pereza, ya, más claro. Amén. Hay siervos de Dios que testifican tremendamente de algo. ¿Qué cosa es? Que tal era su disposición, que agarraban una toalla mojada, se ponían sobre su cabeza. O sea, para que se le pase su... Agua fría. Pero si a veces ocurre, hermanos, que están ahí compartiendo y dicen, un ratito, perdón, el baño se va a mojar la cabeza, ¿o no? ¿O no? A ver. ¿No es cierto? Todo está en la prioridad para la oración. Amén.
No es, bueno, ese no le estoy diciendo que sea el método, que sea una cosa ya Como doctrina. como doctrina, ¿no? Pero lo que refleja es la prioridad que daban esos varones de Dios, tenaces para la oración. Amén. A ver, el cristiano se acomoda, se arrodilla, pone sus brazos y cierra los ojos y se empieza a dormir. Si se está durmiendo así, párese, camine, hable fuerte. No, realmente, hermanos, es importante tomar en serio lo que dice la Escritura. El máximo llamado ni siquiera es a predicar. Escucha lo que le voy a decir. Evangelizar, amén, lo felicito. No es lo primero. Lo primero es el llamado a la oración. Acuérdese, siempre, Marta, María y Lázaro. María a los pies, para después levantarse, caminar. El que edifica sin el Señor, en vano edifica. El que sin el Señor sale de su casita en la mañana a sus afanes, afanadito va a estar como la maldita. Afanado y turbado estás en muchas cosas. El Señor nos va a guiar para hacer las cosas como debe ser. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y de esa forma vamos a ver. Y lo que hemos visto, las distracciones que se presentan. Dispone su corazón para la oración y hasta teléfono, que si le están llamando, que si estito, que si el otrito. O pensamientos. Hermano, a ver, otra vez la armadura. Ya te tiene puesta la armadura, ya es soldado. ¿Cuál será para evitar los dardos de fuego del molino? Justo le va a poner tic, y lo que te han hecho puc, y lo que te han dicho puc, y por qué te habrán dicho eso, y por qué. Agarra el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. En nombre del Señor Jesús, ¿cuánto es amén? Amén. Si sus pensamientos divagan y tienen dificultad para concentrarse, derrote a ese enemigo orando en voz alta. Por eso encuentro un lugarcito donde no le digan estaba medio loquito, no importa. Me fascina ese pasaje, que vamos por favor rápidamente a Marcos capítulo 10. Cuando estemos en la casa del Padre, estemos en la casa de papá, lo voy a buscar a mi hermano Barty para darle un abrazo de oso. Marcos 10, versículo 46. No lo vas a reconocer. Todos nos vamos a reconocer perfectamente, con cuerpos glorificados. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, ¿estaba qué? Sentado junto al camino. ¿Cómo estaba sentado? Junto al camino, mendigando. Diga conmigo, junto al camino. ¿Qué estaba? Mendigando. Así nos quiere el enemigo. Mendigos, menesterosos, pobres, desventurados. Lo contrario de bienaventurados. ¿Qué es así? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren ustedes, si Bartimeo hubiera dicho: ni modo, está pasando ya, pero yo estoy aquí mendigando, estoy liquidado, ya no. Jesús, en su ministerio en la tierra, físicamente, túnicas, sandalias y barba, pasaba por los caminos. Hoy el Señor está en medio nuestro por su Espíritu Santo. Hoy Él nos oye. Pero Bartimeo decidió en su corazón invocar. Invocar no es lo mismo que una oración que agradecemos los alimentos. Amén, gloria a Dios. Invocar es
clamar de corazón: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso no le va a gustar a los religiosos. Ay, ya es Biblia, che. A ver. Muchos les reprendían para que callase. ¿Se calló? A este no lo callaban, mi hermano. Clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor va a ver tu disposición, va a ver el grado en que estás buscándolo. Y Jesús se detuvo. Y dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ahora ven. Primero dice: no, y ahora ten confianza. Levántate, te llamo. A veces se entiende, hermanos. El ser humano es terrible. Él entonces, subraye, arrojando su capa. Subraye, arrojando su capa. ¿Qué significa arrojando su capa? ¿Qué era la capa para un mendigo? Todo. Su casa. Todo. ¿Qué hemos dicho? Entrega lo que más. Dejándolo todo. Dejándolo todo. Esa capa, su vida antigua, su vida de mendigo. Entregándolo todo. Dejando su capa. Se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo. ¿Qué le preguntó? Si Pedrito hubiera estado cerca, hubiera dicho: maestro, obvio. Nada es obvio para el Señor. ¿Por qué el Señor le pregunta? ¿Acaso no sabía? ¿No sabía? Sabía. ¿Qué quieres que te haga? Este principio espiritual no lo olvides nunca. Confiesas lo que crees con tu corazón. Con tu boca confiesas lo que has creído con tu corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Si crees la promesa, confiésala. Si crees la promesa, confiésala. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo lo que creía en su corazón: maestro, que recobre la vista. Nada es casual en las escrituras, hermanos. Nada está de más. Recobras algo que tuviste y lo perdiste. No recobras algo que nunca lo tuviste. Recobras algo que lo tuviste y lo perdiste. Que tus obras postreras sean más que las primeras. ¿Cómo empezaste tu caminar cristiano? Querías predicar aquí, allá, acullá, y pasaron los tiempos, y pasaron los años, y pasó el tiempo. ¿Y cómo está tu vida? Más apagadito que cabo de vela, más seco que palo de escoba. Que recobre la vista. Que vuelva a sentir lo que experimenté al principio, Padre, el gozo de la salvación. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista para verte a ti, Señor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida, ¿qué dice? Recobró la vista. Y ese último detalle. ¿Cómo estaba Bartimeo al principio? Mendigando. ¿Cómo está ahora? En el camino, siguiendo a Jesús. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto dice amén? Amén. Qué lindo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, definitivamente, hermanos amados, en esta disciplina que usted entra al principio, quizás no haya momentos en los cuales usted se quebrante, pero conforme va echándole ganas, de pronto va a poner más prioridad a la oración, prioridad a la lectura de la palabra, y habrá pasajes que te conmuevan, y habrá pasajes que te lleven hasta las lágrimas. Uno de los pasajes que cuando estaba escudriñando ya con más calma para enseñar, para compartir, usted sabe que es necesario tomar más tiempo. Uno de los pasajes que a mí me fue: pacientemente espera al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo me identifiqué con el salmista, porque él se inclinó. Ese se inclinó a mí significa Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo va a hablar con uno que somos partículas en medio del universo? Tiene que inclinarse como uno se inclina a un pequeñito que quiere hablar con él, pero tiene que hablar para que él entienda, ¿no es cierto?
Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, definitivamente, esto va a ir pasando, sí, va dándole prioridad a la oración. Prioridad a la oración. Habrá momentos en los cuales el Espíritu Santo te moverá a hacer algo. Por ejemplo, lo más, quizás más común, tienes que perdonar. Y no solamente perdonar, sino ir a buscar reconciliación. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Va usted a buscar reconciliarse con alguien. Escuche lo que le va a decir. Pero buscar reconciliarse con alguien no significa ya. ¿Qué cosa? Tenemos que llegar a cuentas ya. Eso es Señor. Tenemos que ya arreglar esto. Y una vez arreglaremos. Luego te va a mandar de paseo, hermano. Va usted a reconciliarse con su abuelo. Pídale al Padre en el nombre sabiduría, para saber hablar palabras alcanzadas. Cuando el Señor pone palabras, hermano, te va a sorprender ver a esa persona cual no estuviste a cuenta, si estuviste con situaciones en las cuales tú le hablarás, se va a quebrantar. No lo va a hacer tú, va a ser el Señor. Va a ser el Señor que va a hacer la obra para reconciliarse. ¿Cómo se dice? Ahora habrá personas con las cuales no querrán. Eso ya no es problema de ellos. Pero en tu corazón ya has perdonado. No es, ya le he hablado, ya le he dicho, ahora no quiere, ya pues. No. Orarás por esa vida, clamarás por esa vida, y ahí está. En su tiempo el Señor hará la obra. Pero tenemos que tener esa situación. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Y aprende de mí. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. No le gusta escuchar eso al mundo. ¿Qué manso? ¿Cómo? Me van a conocer. Y el mundo admira esos gritones, esos que mal carácter tienen. ¿Qué cosa carácter? Mal carácter. El mal carácter es el que no se domina y que no tiene, como dice la palabra del Señor, dominio propio. Y empieza ahí a decir cosas y aspavientos. Eso es mal carácter. Aprende de mí que soy manso. Airaos, pero no pequéis. Y el sol no se ponga vuestro enojo. Una noche ya está. Hazme justicia, Señor. Como en los días de Elías. Descienda fuego. Ese antojito que rey. Cuando usted le dice hazme justicia, ¿sí? ¿Quieres? ¿Qué es lo más justo? Que mueras. Eso es lo más justo. ¿Es lo más justo o no? Eso era lo más justo. Teníamos que morir y estábamos muertos en delitos y pecados. Por su gracia y su misericordia nos perdonó, nos restauró, nos redimió, nos justificó, ahora nos santifica y después nos glorifica. ¿Cuánto dice amén? Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. Nuevamente, cuando respondas al llamado a la oración, empezaré a responder todas tus necesidades y tus afancitos. ¿Está listo para tener un encuentro con Dios todos los días? ¿Buscar su rostro en oración? Solo defina el lugar y la hora. No va a llegar tarde. Me buscarás, me encontrarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Amados, este es el tiempo que hemos tenido de estudiar la oración. A partir del pasaje de tan solo una hora, podamos destinar por lo menos una hora al principio. Y después va a ser algo maravilloso. Maravilloso. ¿Cuánto dicen? Padre amado, bendito Dios,
en el único nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hemos compartido este estudio sabiendo, Señor, que el llamado maravilloso, el más grande llamado es a la oración, más incluso que a la predicación, es a la oración, porque aún como predicadores, aún como ministros del Evangelio, necesitamos orar previamente, necesitamos clamar previamente para recibir de ti palabra de sabiduría, Señor. Gracias, papito, gracias, Señor, por todas las vidas que de alguna manera han estado en sintonía, ya sea en línea, ya sea presencial. Padre bendito Dios, en el único nombre, Señor, que amamos, tememos y servimos, en el nombre de Jesús, gracias, gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. El Señor los bendiga grandemente. Estén atentos, hermanos, a un nuevo estudio que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana. Y estamos en preparación. Amén. El Señor los guarde y los bendiga grandemente. Amén. Amén. Amén.